Ahora vamos a ver unos comandos que necesitamos para resolver el último de los ejemplos de techos. Cuando nosotros hemos empezado a modelar, hemos dicho que el modelado en SketchUp se basa fundamentalmente en la operación de extrusión, que es a partir de dibujar un perfil, extruirlo con la herramienta empujar, tirar a lo largo de un camino, que en este caso es una línea recta perpendicular a la cara que nosotros hemos dibujado. Eso es una operación de extrusión. Es decir, un perfil sigue un camino determinado. En el caso de empujar, tirar, ese camino es una recta, ¿sí? Hay otra herramienta que nos permite que ese perfil que nosotros hemos dibujado siga un camino diferente, más complejo que una simple recta. Entonces, supongamos que tenemos este perfil y paralelamente a eso hemos dibujado un camino diferente que sigue cualquier forma, por ejemplo. Nosotros podríamos hacer que esta cara que acabamos de dibujar, que tenemos como referencia y que puede tener cualquier forma, no necesariamente un rectángulo, siga un camino diferente a la recta que utiliza el comando empujar, tirar, y para eso hay otro comando que se llama sígueme. Se elige un perfil y se desplaza ese perfil por un camino que no necesariamente es una recta perpendicular al plano que nosotros hemos dibujado. ¿Se entiende el concepto? Entonces, si yo quiero que este rectángulo, lo vamos a hacer un poquito más chico el rectángulo. Si yo quiero que este rectángulo siga el camino de estas líneas que acabo de trazar, que no son coplanares, fíjense que son líneas en el espacio, podrían ser coplanares de todos modos, no lo puedo hacer utilizando la herramienta sígueme, o tendría que utilizar la herramienta sígueme hasta este punto, después dibujar líneas auxiliares y generar otra cara y utilizar empujar, tirar hasta este punto. Va de nuevo, podría usar la herramienta empujar, tirar hasta este punto, luego hacer las modificaciones en la cara que yo he obtenido en este punto y desplazarme en el otro sentido, o podría directamente utilizar la herramienta sígueme. La herramienta sígueme lo que va a hacer es que yo seleccione una cara, en este caso esta, y luego vaya indicando cuál es el camino que quiero que siga. Fíjense que yo he ejecutado la herramienta sígueme, no había seleccionado nada todavía, después seleccioné la cara y a continuación voy seleccionando las aristas que pueden ser rectas o segmentos de arco que yo voy a utilizar para ir trazando este nuevo volumen. Una vez que termino de seleccionar las aristas, obtengo esta figura. El concepto es el mismo que hacer una extrusión con empujar, tirar. Nada más que empujar, tirar hace la extrusión en un plano normal, es decir, perpendicular a la cara que yo he seleccionado. ¿De acuerdo? En este caso, la extrusión va siguiendo un camino que es normal al camino, a cada una de las aristas del camino que yo he seleccionado. Entonces, un procedimiento a seguir sería ejecutar el comando, seleccionar la cara y a continuación indicar cuál es el camino que yo quiero seguir. Podría haberlo interrumpido antes, decirle que quiero que llegue hasta acá y nada más. ¿De acuerdo? Otra forma de ejecutar el comando sería seleccionar el camino que va a seguir, lo tengo seleccionado al camino, después ejecuto la herramienta sígueme y selecciono la cara. Entonces el procedimiento más fácil es seleccionar primero el camino y a continuación selecciono la cara que quiero extruir sobre ese camino. Si la cara no fuera perpendicular, en este caso particular esta cara es perpendicular, pero supongamos que yo muevo esta arista con la herramienta mover y esta cara ya no es perpendicular, yo puedo ejecutar igualmente el comando, selecciono el camino y luego le digo que voy a hacer un sígueme con esta cara.
Fíjense que pese a que la cara no es perpendicular, el programa se traza perpendicular a cada una de las aristas que forman parte de ese camino. ¿De acuerdo? Esta herramienta nos puede servir para dibujar algunas formas complejas y también nos sirve para dibujar algunas superficies de revolución, como vamos a ver a continuación. Pero es muy útil para algunos casos que se dan típicamente cuando estamos modelando arquitectura. Supongamos que yo acá quiero tener un zócalo alrededor de esta vivienda. Entonces ¿cómo? O con molduras. Entonces yo puedo dibujar acá el perfil de ese zócalo, decirle que quiero que tenga 5 centímetros, y tenga una altura de 30 centímetros, y después quiero que llegue hasta acá y se ha formado esa superficie. Entonces ahora yo le puedo decir, bueno, yo quiero que el programa, el zócalo que el programa haga que este zócalo se genere a la vuelta de toda esta vivienda, esta cosa que dibujo este prisma. Entonces yo puedo seleccionar esta cara. Fíjense que no estoy seleccionando las aristas, estoy seleccionando la cara únicamente y después ejecutar la herramienta sígueme. Y le digo cuál es el perfil que quiero que siga. Y el programa interpreta, como yo he seleccionado la cara, que todas las aristas que forman parte de esa cara van a constituir el camino a seguir por ese perfil y genera automáticamente ese zócalo. ¿Sí? Si en vez de un zócalo yo quiero hacer una moldura, podría dibujar la moldura y trazarla en este punto, o lo que es muy usual es tener la moldura dibujada en otro lugar, ¿sí? Supongamos que yo no quiero perder el tiempo acá y yo ya tengo una serie de moldes que le doy al albañil para que en obra las trace y los tengo dibujados. Y yo lo tengo dibujado en otro archivo de SketchUp. Entonces yo podría importar ese archivo. Le digo que voy a importar y que se llama moldura, ¿sí? Hago un clic en importar y fíjense que ahí traigo este archivito. Lo puedo poner en cualquier lado, yo lo voy a poner acá porque a esta altura quiero dibujar la moldura. Entonces ahora, como no lo quiero como componente, lo voy a explotar. ¿En qué archivo estaba ese? ¿En qué? No lo tienen ustedes. Claro, no sé, pero ¿cómo es? Es un archivo de SketchUp que solo tiene dibujada la moldura, una cara con esa forma, ¿sí? Yo para no dibujarlo en clase hoy porque me puede llegar a salir cualquier cosa si intento dibujarlo. Entonces, previendo esto, lo he traído. Entonces decía que a este componente lo quiero explotar y ahora ya tengo simplemente una cara. ¿Y ahora qué hago? Puedo seleccionar la cara superior y una vez seleccionada la cara superior, el programa va a identificar que el perímetro de la misma es el camino que tiene que seguir el comando sígueme y luego selecciono esta cara. Y ahí tengo la moldura materializada en todas las caras del mismo. Ahora, supongamos que yo quiero que esta moldura no tome las 4 caras de este volumen, sino solo 3, porque esta cara que estoy seleccionando en estos momentos es una medianera. Y yo en el vecino no puedo hacerle la moldura ni quiero hacerle. Entonces, ¿qué podría hacer? Selecciono esta arista, con control selecciono esta otra arista y luego selecciono esta, solo las aristas que quiero que siga el camino, y recién entonces ejecuto la herramienta sígueme y tengo la moldura en las caras que yo he seleccionado. ¿De acuerdo? Y la otra opción sería no seleccionar nada. Le digo que voy a hacer sígueme de esta moldura y voy seleccionando las aristas sobre las cuales las quiero trazar. Y fíjense que no necesariamente tienen que ser horizontales, también pueden ser aristas verticales. Y ahí tengo la moldura en el camino que yo he seleccionado.
Si en vez de hacer una moldura yo quiero hacer una buña, ¿ustedes saben lo que es una buña? Una buña es un hueco que yo produzco en el plano de la pared, queda hundida la pared, es como una moldura pero en negativo, hacia adentro, no hacia afuera. Entonces supongamos que quiero hacer una moldura. Bueno, yo podría dibujar acá la forma, una buña, no una moldura, no sé qué estoy diciendo. Supongamos que quiero hacer un hueco con esa forma. Dibujo esta cara acá y después selecciono la cara que me va a servir de camino para que se seleccionen todos los bordes de la misma, y a continuación con la herramienta sigue me selecciono la cara que va a generar la moldura y genero la moldura, y podría hacer una combinación de ambas, que genero el hueco y genero también la moldura. Y ahí tengo un detalle todavía más rico que el anterior. Esto mismo lo puedo hacer sobre una ventana, por ejemplo. Le vamos a dar espesor a estos muros. Y vamos a dibujar una ventana de cualquier tamaño por acá. Y para que sea un poco más divertida la vamos a hacer... Vamos a hacer un dintel en arco. Y con empujar, tirar... tenemos una ventana en arco, ¿sí? Y ahora esta moldura que yo había dibujado por acá, la voy a desplazar hasta este punto. Uy. Y vamos a utilizar esa moldura . La vamos a explotar y vamos a usar esa moldura, por ejemplo, para seguir solamente este camino. Quiero una moldura solamente en el dintel de esa ventana. Entonces selecciono el camino, selecciono la cara y tengo una moldura en el dintel. La quiero hacer en el dintel y en el antepecho. La copio al perfil en el dintel y luego en el antepecho. La quiero hacer toda la vuelta de la ventana. Le digo que voy a hacer un... sígueme alrededor de toda la vuelta de la ventana y obtengo ese resultado. Como ven, es una herramienta bastante versátil cuando yo quiero extruir una cara, un polígono de cualquier forma a lo largo de un camino que no necesariamente es perpendicular al plano que yo he seleccionado, lo que podría lograr con la herramienta empujar, tirar directamente. Yo, para ver algunos ejemplos interesantes, les he preparado otro archivito que tiene estos ejemplos. Fíjense, acá hay un perfil que puede ser perfectamente el perfil de la estructura de una silla, y acá hay una cara, un círculo, que le va a dar cuerpo a ese perfil, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar todos estos objetos decirle con la herramienta sígueme que voy a extruir a lo largo de ese camino esta cara que está acá y obtengo rápidamente la estructura de esa silla. Y les decía que también puedo generar superficies de revolución. Fíjense que si el camino que yo selecciono es un círculo, los objetos que selecciono se van a generar a lo largo de ese círculo. Pero estoy hablando de superficies de revolución. ¿Ustedes saben lo que es una superficie de revolución? Es un caso particular de extrusión también donde el camino es circular. Entonces yo elijo un perfil cualquiera, supongamos la cara de este bloque, y lo hago seguir un camino circular. Esa cara va a girar, va a hacer una revolución alrededor del camino que yo haya seleccionado y va a generar un nuevo volumen.
Fíjense que yo acá he preparado una cara y acá he preparado un camino. Y acá he preparado otra cara y otro camino. ¿Alguien se imagina cuál va a ser la resultante? ¿No? Bueno, a ver. Voy a seleccionar el camino y una vez que selecciono el camino ejecuto la herramienta sígueme y ese perfil que está situado, este lado de este camino está situado justo en el centro del círculo. Cuando yo seleccione la cara, me voy a acercar para poder seleccionarla. El programa se va a tomar unos minutos y va a generar una superficie de revolución alrededor de ese camino que yo he seleccionado. Y si selecciono la otra cara, perdón, el otro camino y la otra cara para hacer sígueme, voy a obtener el compañero del volumen anterior. Y del mismo modo yo podría construir una semiesfera, una esfera completa, utilizando estas herramientas. Otros programas de modelado 3D tienen lo que se llaman, trabajan con un concepto que se llama primitivas gráficas. Entonces uno puede construir un prisma, puede construir una esfera, puede construir un cono, una pirámide directamente tomándola de un menú. SketchUp no tiene esa posibilidad. Si yo quiero hacer un prisma, lo tengo que dibujar a mano. Si tengo que hacer una pirámide, lo mismo. Y si tengo que hacer una esfera, no tiene herramientas adecuadas para construir la esfera. Entonces, una forma de hacerla sería utilizando superficies de revolución. Por ejemplo, si yo dibujo un círculo en el plano rojo y verde, y luego dibujo otro círculo en el plano verde y azul, perpendicular al mismo, yo puedo después a le voy a borrar la cara para que quede en claro que este va a ser el camino que yo selecciono. Le puedo decir que siguiendo ese camino quiero utilizar la herramienta sígueme con este círculo para generar una esfera. Entonces el círculo gira alrededor de su eje y se genera esa esfera. Cuando lo hagan, tengan en cuenta que esa esfera está situada, cuando la pongan en el espacio, tengan en cuenta cómo está situada con respecto al plano rojo y verde, porque en este caso, fíjense que si yo trazo un rectángulo, trazo el rectángulo como todo lo que he hecho hoy mal. Si trazo un rectángulo sobre el plano rojo y verde, fíjense que la está cortando por la mitad la esfera. Entonces tengan en cuenta dónde ubico los planos cuando quiero generar este tipo de volúmenes.